Filadelfia, Estados Unidos, super martes, todo preparado para las elecciones en el país y la definición, Trump o Harris, Harris o Trump. Estamos en comunicación con Leticia Martínez, nuestra compañera de televisión pública internacional. Leticia, ¿cómo estás? Desde Filadelfia. Buenos días, buenas tardes por allá. Bueno, muy peleado, chicos, como lo mencionaban. Realmente nadie se anima a decir quién va a ganar. En las encuestas realmente el número es muy parejo. En lo que tiene que ver con el voto popular, que sabemos que en Estados Unidos lo que se mira en definitiva es quién llega a los 270 electores del colegio electoral, pero durante la campaña, en el voto popular, Kamala Harris lideraba y en los últimos días lo que empezó a pasar es que Donald Trump está bastante más cerca en lo que tiene que ver con el voto popular. Pero esto se va a definir, por supuesto, en lo que son los estados pendulares, que son esos 7 estados donde no se sabe por dónde, a qué partido van a votar. De hecho, chicos, yo estoy en este momento en Filadelfia, en el estado de Pensilvania, que es el estado muy relevante de estos estados pendulares porque es el que más electores tiene. Y para que se den una idea, hoy a la tarde van a estar, por un lado, Kamala y por otro lado, Donald Trump visitando acá al estado. Leticia, 2 preguntas en una. La primera, ¿cuándo comienza la veda electoral? Teniendo en cuenta entonces que cómo tienen actos ya hasta último momento. Y en segunda medida, lo que ha llegado aquí es la última declaración de Trump respecto a un posible fraude. ¿Qué información tienen? Sí. Bueno, por una de las particularidades de acá de Estados Unidos es que no tienen veda, pueden seguir haciendo los actos hasta último momento y también publicando encuestas. Así que hasta mañana vamos a estar hasta las últimas horas con datos y con actividades. Y por otro lado, sí, es un Donald Trump que viene diciendo, de hecho, que en el estado de Pensilvania se están robando los votos, dio un acto en las últimas horas y también sostuvo esto, puso en duda. Recordemos que Trump al día de hoy no reconoce la victoria de Joe Biden en el 2020, ¿no? Y tampoco gran parte de sus seguidores. Esto es una realidad y de hecho es algo que está marcando esta elección también, el temor de lo que puede pasar, sobre todo el día después. De hecho, se están tomando varias medidas de seguridad, sobre todo en lo que tiene que ver en los centros de votación, de lo que se espera mañana, que recordemos se vota de manera presencial, pero ya votaron más de 75 millones de estadounidenses que lo hicieron de forma adelantada. A ver, Leticia, 2 temas bien puntuales. Primero, no hay segunda vuelta, no hay balotaje en Estados Unidos. Mañana se define quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos, aunque mañana no sepamos quién va a ser todavía el presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Exactamente, lo más probable es que tengamos que esperar varios días. De hecho, en el 2020, bueno, la elección siempre es un martes, en el 2020 recién se supo el sábado, es decir, varios días después. Y en esta elección, que además se espera muy reñida, hay que ver qué pasa, ¿no? Si quedan en los estados en los que justamente depende la victoria y es uno de esos estados en los que tarda más días, porque sobre todo tiene que ver con cuánto tardan en contar los votos que llegan por correo, ¿no? En algunos estados lo pueden empezar a hacer antes del día de la elección y en otros tienen que esperar el día de la elección. Por eso a veces se demora varios días. Como noticia, si se quiere, de las encuestas que yo les decía que dan realmente muy parejo, lo que se conoció en el estado de Iowa, que no es un estado pendular y que es un estado históricamente republicano, ahí la última encuesta le da la victoria a Kamala Harris y esto, bueno, entusiasmó mucho al Partido Demócrata. Si esto se puede llegar a hacer de esta manera, sería una ventaja para el Partido Demócrata, pero la realidad es que, como les decía, nadie se anima a decir quién va a ganar porque hasta ahora realmente los dan muy parejo a los 2 candidatos. Leticia, ¿ha generado inquietud esta elección, en particular en los norteamericanos? ¿Y cuál es el clima que se vive en la calle? ¿El de ansiedad justamente por la votación de mañana, más allá del voto anticipado, o el de la indiferencia? No, hay diferencia. Silvia, sabés que salí bastante a hablar a la calle y empezás a hablar, por supuesto, si bien siempre, recordemos que como no es el voto obligatorio, en la última elección, si bien tuvieron una participación récord que fue del 66%, bueno, hay un porcentaje de los estadounidenses que directamente no va a votar. Pero lo que me pasó fue que, de hecho, de pronto estaba hablando con una persona y alguien más que estaba escuchando se sumaba a hablar también. Es decir, ganas de hablar y metidos en la campaña, que es una campaña, además, recordemos, bien polarizada, ¿no? Porque son 2 candidatos que plantean o tienen un programa bastante distinto. Entonces, esto suele movilizar bastante. De hecho, bueno, los temas principales tienen que ver con el tema de economía, tema migratorio, el tema del aborto también es muy clave. Recordemos que
Unidos tuvo acceso a través de un fallo durante décadas al aborto y la Corte Suprema anuló este fallo, así que el tema del aborto también es uno de los temas claves de esta elección en Estados Unidos. A ver, uno entiende que hay una cuestión de idiosincrasia muy distinta a la hora de vivir una elección, una campaña política a la que tenemos en la República Argentina, ¿no? Los latinos, se vive de otra manera. Sí. La efervescencia nuestra obviamente no se puede replicar en una idiosincrasia como la americana. Pero recuerdo que en elecciones anteriores el voto latino quizás le ponía bastante picante a lo que podía llegar a ser la definición y los candidatos se aferraban justamente a obtener esos beneficios. ¿Qué pasa con el voto latino en esta contienda en particular, Leti? El voto latino es clave porque se calcula que es casi un 15% del electorado, digamos, considerado dentro de las minorías, pero una de la más relevante. Siempre es válido recordar que el voto latino no es homogéneo, varía bastante de acuerdo a qué estado o en qué estado están, de acuerdo también a qué país de origen, digamos, por ahí la comunidad cubana no es lo mismo que la comunidad mexicana o cómo votan, digamos, en general. Si bien gran parte se espera que vote por el Partido Demócrata, hay que decir que también un porcentaje apoya fuertemente a Donald Trump, pese que a veces por ahí, bueno, un poco el análisis es si tiene un discurso en contra de los migrantes irregulares, lo que plantean los propios migrantes muchas veces es, bueno, yo hice todo legal, quiero que el resto también lo haga, ¿no? Y en ese sentido apoyan a Donald Trump, es decir, una parte del electorado del voto latino apoya a Trump. Y cierro con esto, pero yo les decía, estoy en el estado de Pensilvania, acá también hay un condado, Allentown, que tiene un porcentaje importantísimo de puertorriqueños, que fue uno de los temas, porque en un acto de campaña de Trump, un humorista dijo que Puerto Rico era una isla de basura. Esto generó mucho malestar en parte de la comunidad latina, más allá que después Biden dijo que los seguidores de Trump eran basura, así que también a ver cómo afecta, o si es que afecta en el voto latino este martes en la elección. Leti, y nos quedamos con lo que estás diciendo del voto latino. ¿Qué pasa con la política migratoria? ¿Cómo podría cambiar en función del triunfo de Trump o de Kamala Harris, justamente teniendo en cuenta estas últimas declaraciones a las que hacías referencia y también a lo que ocurre, ¿no? En este momento, básicamente con la intencionalidad de que si es Trump el que se impone el voto latino, ¿cómo se entendería en función de las políticas migratorias? Claro, bueno, lo que dicen los seguidores de Trump es que durante el gobierno de Kamala Harris básicamente abrieron las fronteras y llegaron mayor cantidad de migrantes de forma irregular. Bueno, del Partido Demócrata sostienen que esto no es así y el discurso es muy distinto, ¿no? Pero lo que les decía es, si bien la narrativa de Donald Trump suele ser muy dura, muy cruda con, digamos, la forma en la que se refiere a los migrantes irregulares, hay que decir que un porcentaje de los migrantes y del voto latino lo apoyan. Por otro lado, sí se vio figuras claves acá, como puede ser la propia Jennifer López, o incluso se espera hoy que Ricky Martin participe del acto de Kamala Harris, que salieron a respaldar a Harris, ¿no? Como representantes relevantes, si se quiere, o figuras conocidas dentro del voto latino. Leti, muchísimas gracias. Allí, bueno, 2 horas menos que acá, por eso el buen día para Leticia, el buenas tardes para nosotros. Y bueno, el minuto a minuto con este trabajo incesante con vistas a lo que va a suceder mañana definitivamente con el Supermartes. Por favor, un placer, y si acá ya viviendo las últimas horas de una campaña muy intensa. Bueno, claro que sí, gracias. muchísimas gracias. Es interesante, ¿no? La mirada. Si bien uno entiende que hay grandes diferencias entre demócratas y republicanos, siempre es engañoso, porque cuando se habla sobre todo de políticas migratorias, daba la sensación de que Barack Obama era el más progresista de los presidentes que había tenido Estados Unidos en mucho tiempo. Sin embargo, en la primera administración y la segunda administración de Barack Obama, fue la administración con más cantidad de deportaciones, con más de 500.000 de latinoamericanos que tuvieron que dejar suelo norteamericano en un gobierno demócrata. Y luego apareció el muro, ¿no? Con Trump. Eso con Trump, que también fue más simbólico que otra cosa, ¿no? Claro, como respuesta a las políticas migratorias aplicadas. Bueno, estamos siguiendo de cerca, claro, como todo el mundo también, lo que ocurre allí en los Estados Unidos a propósito de esta elección. 240 millones de personas habilitadas para sufragar, casi un 60%, un poco más de un 60% ya lo hizo en lo que se conoce como las elecciones anticipadas, pero bueno, toda la vista puesta a partir de lo que suceda mañana y a esperar justamente el resultado, porque demora unos cuantos días más allá del martes. Mañana, 23 horas, toda la información de las elecciones de Estados Unidos en una edición especial de televisión pública internacional con la conducción de Pablo Viña.